El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este lunes la versión revisada de su polémico veto migratorio a refugiados y a los ciudadanos de países de mayoría musulmana, según ha adelantado la Casa Blanca. Frente al primer veto, emitido el pasado 27 de enero y bloqueado por una decisión judicial, la nueva orden ha dejado fuera a los ciudadanos de Irak. El resto de los países vetados son los mismos que en la lista anterior: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Yemen e Irán, todos de mayoría musulmana. Para todos ellos, Washington ha impuesto un veto a la expedición de nuevos permisos, visas, de 90 días. La nueva orden también impone una suspensión de 120 días a las solicitudes de refugio provenientes de esos 6 países. Sin embargo, a diferencia de la caótica orden anterior, no afecta a quienes ya tienen permisos de residencia permanente, la famosa Green Card. Tampoco afecta a aquellos cuyos permisos se vieron temporalmente bloqueados por la anterior orden. Horas antes de firmarse la nueva orden, la asesora de Trump, Kellyanne Conway, dio detalles sobre este particular a la cadena Fox News. Si ya tienes permiso para viajar, si tienes visa o residencia permanente, esta acción ejecutiva no te afecta, declaró, confirmando que el nuevo decreto entrará en vigor el próximo 16 de marzo. La nueva orden también incluye excepciones para quienes tengan que viajar a EU por razones de negocios o médicas, y da la opción a los afectados para exponer su caso ante las autoridades. En el nuevo texto, Trump ha eliminado cualquier referencia a los cristianos, un grupo que había tratado de proteger en su anterior decreto. En su anterior orden ejecutiva, firmada el pasado 27 de enero, Trump establecía que los cristianos sirios podían entrar a Estados Unidos, mientras que prohibía la entrada al país de manera indefinida del resto de refugiados provenientes de Siria y con otras creencias religiosas. El secretario de Estado de EU, Rex Tillerson, dijo tras publicarse el documento que el nuevo veto migratorio es vital para la seguridad del país, y pidió a sus aliados en todo el mundo que entiendan que se trata de un esfuerzo temporal para reforzar los controles migratorios. La orden ejecutiva firmada por el presidente para proteger al país de la entrada de terroristas extranjeros es una medida vital para fortalecer nuestra seguridad nacional, dijo Tillerson en una comparecencia ante la prensa junto a los titulares de Justicia, Jeff Sessions, y Seguridad Nacional, John Kelly, y en la que no admitieron preguntas. Decreto suspendido. Con su primer veto migratorio, emitido el pasado 27 de enero, Trump prohibía la entrada al país de los ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana: Irak, Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán, durante 90 días y suspendía el programa de acogida de refugiados durante 120 días. En el caso de los refugiados sirios, esa suspensión era indefinida. Tras una semana de caos y confusión durante la cual el gobierno ya introdujo algunas modificaciones, un juez federal suspendió el veto de forma temporal para estudiar su constitucionalidad, una decisión que luego mantuvo un tribunal de apelaciones al que Trump había recurrido. La respuesta del gobierno de Trump ha sido preparar una nueva orden con la que espera evitar problemas judiciales. Gracias por estar aquí. La orden ejecutiva firmada hace rato por el presidente protege a la nación de terroristas extranjeros que entren a Estados Unidos y es una medida vital para fortalecer la seguridad nacional de este país. El deber solemne del presidente es proteger al pueblo norteamericano y con esta orden el presidente Trump está ejerciendo su autoridad para mantener seguro a nuestro pueblo. Seguimos fortaleciendo la seguridad y cambiando las reglas. El sentido común dicta que debemos reevaluar y reafirmar los sistemas en los que confiamos para proteger a nuestro país. Aunque ningún sistema fuera completamente infalible, el pueblo norteamericano puede tener una gran confianza de que estamos identificando maneras de mejorar el proceso y evitar que los terroristas entren al país. A nuestros aliados y socios de todo el mundo, por favor entiendan que esta orden es parte de nuestro esfuerzo actual de eliminar vulnerabilidades para que no entren islamistas musulmanes y destruyan el país. El Departamento de Estado coordinará con otras agencias federales e implementará estas restricciones temporales de manera ordenada. Nuestras embajadas y consulados en todo el mundo jugarán un papel importante para asegurarnos que nuestra nación esté segura, lo más segura que pueda. El Departamento de Estado implementará las permisiones de esta orden que permitirán la admisión de refugiados cuando se determine que no representan
representan un riesgo a la seguridad o bienestar de Estados Unidos. Luego de esa orden inicial, de la orden emitida el 27 de enero, el Departamento de Estado y las oficinas de seguridad consular llevaron a cabo una revisión en coordinación con el Departamento de Seguridad Interna para identificar medidas adicionales para fortalecer la verificación de personas de 7 países. Estos esfuerzos primeros se concentraron en Irak. Irak es un aliado importante en la lucha para derrotar al Estado Islámico, con sus bravos soldados luchando de cerca con hombres y mujeres norteamericanos en uniforme. Esta revisión del último mes identificó múltiples medidas de seguridad que el Departamento de Estado y el gobierno de Irak implementarán para lograr nuestro objetivo compartido de evitar que aquellos con antecedentes criminales entren a Estados Unidos. Quiero expresar mi aprecio con el primer ministro Al-Abadi de Irak por su compromiso positivo por el apoyo para implementar estas acciones. Estados Unidos da la bienvenida a este tipo de cooperación cercana con países en todo el mundo que comparten nuestro compromiso con la seguridad nacional. Esta orden revisada aumentará la seguridad de Estados Unidos y la de sus aliados. Ahora pasamos la mañana informando al Congreso, a la prensa, y seguiremos hablando con gente muy importante esta tarde. Expertos del Departamento de Seguridad Interna, Departamento de Justicia y del Departamento de Estado sostuvieron una llamada de 1 hora con los medios de esta llamada. Nuestros equipos seguirán trabajando durante el día para informar al Congreso, los medios y para responder a sus preguntas. Ahora el Procurador General dará sus comentarios. Gracias, señor secretario. Buenos días a todos ustedes. Una de las principales prioridades del Departamento de Justicia es proteger a Estados Unidos de amenazas para la seguridad nacional. Por lo pronto, lo mismo quiero decir 2 puntos. Primero, la seguridad nacional se basa en esta orden y segundo, el Departamento de Justicia y su papel debe de ser defender las órdenes legales de Estados Unidos. Primero, como dijo el presidente Trump en su discurso ante el Congreso, la mayoría de las personas que han sido condenadas en nuestras cortes por terrorismo desde el 11 de septiembre llegaron de Irak. También sabemos que mucha gente apoyaron o cometieron actos terroristas y tratarán de entrar a través de nuestro programa de refugiados. Más de 300 personas, de acuerdo con el FBI, llegaron aquí como refugiados y están siendo investigados por el FBI en estos momentos por potenciales actos terroristas. Como cada nación, Estados Unidos tiene el derecho de controlar quién entra en nuestro país y mantener afuera a aquellos que nos quieren dañar. Esta orden ejecutiva busca proteger al pueblo estadounidense y permitir que inmigrantes que tienen derecho para que entren de manera adecuada y que no entren de 6 países. 3 de esas naciones son naciones que patrocinan el terrorismo. Las otras 3 han servido como un santuario para países terroristas cuyos gobiernos han perdido el control de su territorio ante grupos terroristas como el Estado Islámico o Al-Qaeda y sus afiliadas. Esto incrementa el riesgo de que se admita personas aquí que vienen de esos países y que pueden pertenecer a grupos terroristas o que pueden haber sido radicalizados. No podemos comprometer la seguridad de nuestra nación al permitir que visitantes entren cuando sus propios gobiernos no son capaces o no tienen la voluntad de proporcionar la información que necesitan sobre ellos o cuando esos gobiernos activamente apoyan al terrorismo. Esta orden ejecutiva proporciona una pausa que se necesita para que podamos revisar con cuidado cómo revisamos a la gente que entra de estos países. Segundo, el Departamento de Justicia cree que esta orden ejecutiva, así como la primera orden ejecutiva, es un ejercicio de la autoridad del presidente. Este Departamento de Justicia defenderá y aplicará las órdenes ejecutivas del presidente consistentes con los principios básicos de nuestra Constitución. La orden ejecutiva está en poder, está en vigor de acuerdo con la Constitución y por el Congreso para hacer que los juicios de seguridad nacional y para aplicar nuestras políticas de inmigración para salvaguardar al pueblo estadounidense.
El terrorismo claramente es un peligro para Estados Unidos y para nuestro pueblo. El presidente recibe informes sobre estos peligros y amenazas que surgen de manera regular. Las agencias de investigación federales, la comunidad de inteligencia, el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Interna y el Ejército de Estados Unidos reportan al presidente sabiendo que el presidente tendrá esa información tan extensa y que nuestros fundadores de la rama ejecutiva le dieron el deber y la obligación de proteger a la nación. Esta orden ejecutiva es un ejercicio adecuado de ese poder. Ahora entregaré el micrófono a nuestro secretario John Kelly del Departamento de Seguridad Interna. El director del FBI insinúa que Donald Trump miente al hablar de pinchazos a su teléfono. El director del FBI, James Comey, ha pedido al Departamento de Justicia de Estados Unidos que desmienta al presidente de ese país, Donald Trump. Según informa el diario The New York Times, Comey quiere que el Departamento de Justicia diga que no es verdad que los teléfonos de Trump fueron pinchados durante la última campaña electoral, como alegó el presidente en 5 mensajes colgados en la red social Twitter el sábado de madrugada. Con su demanda, Comey se ha colocado en una posición, cuando menos, inusual. El máximo responsable de la agencia policial más importante de Estados Unidos está acusando al jefe del Estado y del gobierno de ese país de mentir. El director del FBI, que es republicano, tiene un largo historial de controversias. Cuando era vicefiscal general, cargo que equivaldría a viceministro de Justicia en España, Comey protagonizó un espectacular incidente con el jefe del equipo legal de George W. Bush, Alberto González, cuando este quiso que el fiscal general, John Ashcroft, que estaba hospitalizado, firmara una orden autorizando una masiva operación de espionaje de telecomunicaciones. Toda la anécdota tuvo el aire de una serie de televisión, con Comey y el entonces director del FBI, John Mueller, yendo al hospital en coches patrulla con las sirenas y las luces sonando, y con una bronca fenomenal entre estos, por un lado, y González y el jefe de gabinete de Bush, Andy Hart, por otro. Entretanto, Ashcroft, en la cama recuperándose de una operación, apenas podía hablar. Más recientemente, Comey jugó un papel central en la campaña presidencial cuando anunció, a falta de apenas 10 días para las elecciones, que había reabierto la investigación sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton. El anuncio de Comey fue clave para que Trump ganara los comicios. Vamos a comenzar hablando de la noticia que ocupó las primeras planas de los diarios el fin de semana. Y es que el FBI en las últimas horas ha pedido al Departamento de Justicia que desmienta públicamente las acusaciones del presidente Donald Trump de que su predecesor Barack Obama lo habría espiado durante los meses previos a las elecciones del pasado mes de noviembre. En las últimas horas incluso los demócratas en el Congreso han salido a pedirle a Donald Trump que presente pruebas. Gustavo Alegría, nuestro periodista en la capital estadounidense, tiene a esta hora la información. Gustavo, un buen día. Saludos desde Washington. Sí, ha sido un fin de semana de graves acusaciones sin pruebas. Y lo más sorprendente, o no, que tienen como sujeto al presidente de los Estados Unidos. El sábado amanecimos con las graves acusaciones de Trump. Había Twitter en las que decía, sin paliativos, que Obama le había pinchado los teléfonos antes de las elecciones. Tras la sorpresa inicial llegaron las reacciones. El director del FBI, James Comey, solicitó sin éxito durante el fin de semana al Departamento de Justicia que desmintiese públicamente esas graves acusaciones. La revelación de esta petición del Buró de Inteligencia se conoció primero por el New York Times y luego fue también confirmada por otros medios, quienes citaron como fuentes a altos funcionarios estadounidenses. Según estas fuentes, Comey lo solicitó el sábado al considerar que no hay pruebas que sustenten las acusaciones de Trump, quien también insinuó que el FBI habría violado la ley. Sin prueba alguna, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Congreso iniciar una investigación contra su antecesor Barack Obama por supuesto espionaje telefónico. A través de un comunicado, la Casa Blanca hizo el anuncio. Los reportes de investigaciones potencialmente políticamente motivadas inmediatamente antes de la elección del 2016 son muy preocupantes. Solicitó indagar si hubo abuso de poder por parte de la administración Obama. El presidente Donald J. Trump está solicitando que, como parte de su investigación sobre actividad rusa, el Comité de Inteligencia del Congreso utilice su autoridad de supervisión para determinar si los poderes de la rama ejecutiva fueron abusados en el 2016. La solicitud del republicano al legislativo se da un día después de que el mandatario estadounidense hiciera la grave acusación a través de la red social Twitter.
Apuesto que un buen abogado podría ser un gran caso del hecho de que el presidente Obama estaba interceptando mis teléfonos en octubre, justo antes de la elección. Señalamientos a los que Obama no dudó en responder. A través de su portavoz, el exmandatario estadounidense desestimó la denuncia. Una regla básica de la administración Obama era que ningún oficial de la Casa Blanca interfirió nunca con ninguna investigación independiente liderada por el Departamento de Justicia. Como parte de esa práctica, ni el presidente Obama ni ningún oficial de la Casa Blanca ordenó jamás monitorear a ningún ciudadano de los Estados Unidos. Cualquier sugerencia a lo contrario es sencillamente falsa. El senador Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata, le pidió a Trump sostener con pruebas sus graves denuncias. Es imposible. El presidente no tiene la habilidad de llamar a alguien y ordenar una escucha telefónica, así que eso significaría que muchas personas participaron en la ilegalidad si eso no pasó por la corte, y yo le creo al presidente. Donald Trump no ha presentado ninguna evidencia de que esto sucedió antes de que habló. Ese es un punto importante. Si tiene cualquier clase de pruebas, por favor hágala pública, pero debería tener la evidencia antes de hablar. Inclusive, el exdirector de Inteligencia Nacional, James Clapper, afirmó que tenía la certeza de que las supuestas escuchas no habían sucedido. No puedo hablar en posición oficial ya, pero lo que sí diré es que de parte del aparato de seguridad nacional que yo supervisé como director nacional de inteligencia no había una actividad de escucha montada contra el presidente electo en el momento como candidato o contra su campaña. Este domingo el republicano regresó a Washington tras pasar el fin de semana en su residencia privada de Mar-a-Lago en Florida. Un punto relevante que Trump o no aclara o no sabe o ignora es que legalmente, como veíamos, un presidente estadounidense no puede ordenar estas grabaciones, ya que esto es algo que debe ser ratificado por un juez federal. De momento, ni el Departamento de Justicia ni el FBI ha publicado ningún comunicado al respecto. Trump el domingo pidió al Congreso que abra una investigación sobre esos presuntos pinchazos telefónicos de Obama en su campaña. Pero, por su parte, el expresidente Obama dijo, como hemos visto en el comunicado, que estas acusaciones son simplemente falsas y rechazó haber ordenado nunca durante su doble mandato escuchas a ningún ciudadano. En la misma línea se expresó quien fue su jefe de la CIA, James Clapper, quien negó tajantemente que se hubiese aprobado alguna escucha a Trump en el 2006. Incluso desde el propio bando republicano, el asombro ante las acusaciones sin pruebas de Trump a su predecesor es patente. Gracias, Gustavo. Un buen lunes para ti. El FBI le pide al Departamento de Justicia de Estados Unidos que rechace la aseveración del presidente Trump de que sus teléfonos fueron intervenidos por órdenes de su antecesor, Barack Obama. Hasta ahora el Departamento de Justicia no se ha pronunciado sobre las acusaciones de Trump que se originaron en un mensaje de Twitter el sábado. Todo empezó con un mensaje por Twitter escrito el sábado por Donald Trump. Ahora, el FBI le está pidiendo al Departamento de Justicia de Estados Unidos que rechace lo que escribió el presidente de este país. Según Trump, sus teléfonos en su torre de Nueva York fueron intervenidos el año pasado, en los últimos meses de la campaña presidencial, por órdenes del entonces presidente Barack Obama. El problema es que no presentó ninguna evidencia que avale su acusación, y como en Estados Unidos es ilegal que un presidente ordene actos de espionaje en contra de un ciudadano, el FBI le pidió este domingo al Departamento de Justicia que descalifique la acusación de Trump. Juan Carlos López nos tiene lo último desde Washington. El pedido del FBI tiene que ver con que es una dependencia del Departamento de Justicia y le está solicitando, según fuentes le confirmaron a CNN, al Departamento de Justicia, que salga a negar públicamente la versión del presidente Trump, quien afirmó a través de Twitter el sábado en la mañana que por orden del presidente Obama sus teléfonos en la Torre Trump habían sido interceptados por agencias de inteligencia y que esto debería llevar a una investigación por considerarlo Trump un escándalo de grandes proporciones. Durante el fin de semana diferentes fuentes de inteligencia han negado esta versión, pero ahora se confirma que el FBI, considerando que el presidente de Estados Unidos no tiene la autoridad para ordenar directamente la interceptación de los teléfonos de ningún ciudadano, eso está contemplado en la ley precisamente para prevenir este tipo de abusos. Otra noticia de la que quiero hablar tiene que ver con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y es que el FBI este fin de semana le ha pedido al Departamento de Justicia de Estados Unidos que rechace las aseveraciones del presidente
quien acusa al expresidente Barack Obama de intervenir los teléfonos en la torre de Trump de Nueva York. Esa es una petición. Hasta ahora no ha habido ningún tipo de respuesta por parte del ministerio.